Hola, buenos días y bienvenidos a un nuevo programa de Liceo Radio. Hoy tenemos el inmenso placer de recibir al doctor en Medicina, don Carlos Masías Cadavid, desde hace 6 años director médico del Hospital Universitario San Chinarro. Hijo y hermano de médicos, inició su actividad profesional ejerciendo la medicina de familia y más tarde como médico de urgencias durante aproximadamente 5 años. El centro médico que dirige en la actualidad fue inaugurado en el año 2007 y es gestionado por el Grupo Hospitalario de Madrid. Con cerca de 200 habitaciones individuales, se ha situado como primer grupo hospitalario privado de la comunidad. Se trata de un hospital general, médico, quirúrgico e infantil y constituye un paso fundamental en el proyecto del grupo, siendo hoy en día un referente internacional en la calidad asistencial. De la tarea de desarrollar en profundidad su trayectoria profesional se encargará la periodista especializada en dirección de comunicación y durante los últimos 12 años responsable de los especiales en el mundo digital, Sonia Aparicio. Más tarde tendremos la participación de un grupo de alumnos que también podrán plantearle todo tipo de cuestiones a nuestro invitado. En unos segundos comenzamos. Buenos días, doctor. Muchísimas gracias por dedicarnos su tiempo. Buenos días, Sonia. Buenos días. Pues nada, te dejo el relevo cuando quieras. Perfecto. Bueno, Carlos, teniendo un doctor delante, la primera pregunta es obligada. ¿Cómo surgió tu vocación por la medicina? Pues mira, yo creo que la vocación me surgió porque soy extremadamente curioso y la medicina, aparte de ser algo que viví en mi casa, porque yo soy hijo y hermano de médicos, pues bueno, pues la verdad es que mi curiosidad extrema me llevó a yo creo que es el colmo de la curiosidad, que es poder meterte en la vida, en el discurrir y hasta en el cuerpo en ocasiones de las personas, de los pacientes en este caso. La verdad es que mi padre, en contra de lo que todo el mundo piensa, nos desaconsejó a mi hermano el mayor, que es el médico, y a mí ser médicos fervorosamente, aunque ahora pues se siente indudablemente orgulloso de los dos. Pero cuando yo llegué al papelito de la selectividad y tuve que poner lo que quería hacer, pues solo me salió poner medicina y ciencias del mar, que yo era muy aficionado a los documentales de Cousteau y del Calipso, y dije, pues solo me sale esto, no sabía hacer otra cosa, no me gustaba otra cosa. Supongo que pasé por las etapas de quiero ser bombero, astronauta y no futbolista en este caso, que no me gusta nada, sino baloncestista, pero al final pues solo quise ser médico y la verdad es que no me arrepiento y ni me he arrepentido todavía. Dices que eres hijo de médico. ¿Cómo recuerdas tu infancia respecto a la profesión de tu padre? Es decir, ¿vivías bien la medicina? ¿Eras consciente de cómo era el trabajo de tu padre? ¿Te llevaba a las consultas o al hospital de vez en cuando? ¿O vivías ajeno a todo eso? No demasiado. La verdad es que recuerdo a veces cuando íbamos a buscarle alguna guardia allí al Hospital Clínico de San Carlos, pero no, mi padre no veía pacientes en casa ni nos hablaba demasiado de la medicina. No fue un ambiente demasiado presionante en casa, pero bueno, se respiraba y se hablaba, pero vamos, una cosa tremenda. Y él es cierto que en ningún momento nos animó activamente a eso. De hecho, cuando mi hermano el mayor le dijo que quería ser médico, yo estaba delante, le echó una bronca literalmente y le dijo que se lo pensara muy bien, que era una profesión muy complicada, que tal. Y cuando yo, pues 5 años después, dije, oye papá, que yo también quiero ser médico, dijo, ¿te acuerdas lo que le dije a tu hermano? Y dice, sí, pues aplícate el cuento y ya. Pero bueno, ahora el hombre pues está contento. Orgulloso, ¿no? Sí, sin duda. Oye, ¿pedían en tu época cuando entraste en la universidad la misma nota alta que se pide hoy para acceder? Sí, no sé, ahora mismo... O sea, que eras buen estudiante. No tengo, bueno, vamos, sí, más o menos. Hay que estudiar mucho, para ser médico hay que estudiar mucho. Eso está clarísimo, hay que estudiar antes, durante y después. Quiere decir que eso es una cosa que hay que tener claro para que todo aquel que se lo esté planteando. Y bueno, pues sí, yo no era mal estudiante, era aplicado, hacía lo que me mandaban. Y sí que es cierto, yo no recuerdo qué nota pedían, pero un 8 alto, una cosa así. Sí. ¿Qué tuviste que sacrificar para acceder a una carrera tan difícil como medicina? Qué buena pregunta. Pues mi prometedor futuro en el mundo del escenario, porque yo siempre digo que soy un actor frustrado. ¿Sí? No, pero eso es broma. Pero, hombre, tienes que sacrificar mucho porque hay que dedicarle muchas horas. Es cierto que yo por ejemplo estudié en la Universidad Autónoma de Madrid y el campus de medicina estaba aislado del resto del campus de Canto Blanco. Entonces, lo que todo el mundo entendía por la vida universitaria y un montón de facultades y mucho ambientillo, pues nosotros no lo teníamos y estábamos allí estudiando y yendo a los hospitales
y bueno, pues muy encerrados y muy ascéticos todo el rato, mientras los compañeros que estudiaban pues derecho o una filología o químicas o lo que fuera, pues estaban allí en el campus. De hecho, me pasó una anécdota muy curiosa porque una vez me cité con un amigo mío y él, como buen universitario, le dije vente a la facultad y tal, y nos vemos. No había móviles, ni internet, ni WhatsApp, ni nada de eso, y entonces el hombre, pues claro, directamente fue a la cafetería y la cafetería estaba vacía. Y entonces empezó a decir, Dios mío, ¿qué ha pasado aquí? Es la única facultad en la que la cafetería está llegó a la vacía. biblioteca y en la biblioteca no cabía un alma. Y entonces me dijo, dice, estaba a punto de irme porque pensaba que pasaba algo. Y dice, ya al final entré a la biblioteca y estaba toda la facultad allí. Digo, pues bienvenido a medicina. Bueno, está bien que el resto de la sociedad sepamos que los médicos estudian y no están en la cafetería. Sí, no, desde luego, desde luego. Oye, ¿qué recuerdos tienes de esos años de carrera? Tu primer cadáver, tus primeras prácticas, un profesor que te impresionara más que el resto. Pues mira, tienes un poco por cursos, ¿no? Son 6 años y cada curso tiene su particularidad. Recuerdo el primer año, los estudios son un poco básicos, son cosas que todos venimos muy ávidos de ver pacientes, ¿no? Y entonces pues era bioquímica, biofísica, bioestadística, materias así un poco... Recuerdo la embriología, que me fascinaba porque te enseñaban un poco cómo se desarrolla el cuerpo humano desde la concepción hasta el nacimiento, y entonces era como decir, o sea, es un milagro diario que todo esto salga bien, porque es que hay tan cantidad de cosas que pueden salir mal. Luego en segundo empiezas con la anatomía, las disecciones, la primera vez que bajas a la sala de disección ves un cadáver, pues eso es ciertamente impresionante, el olor a formol terrorífico y llorándote los ojos. En tercero empiezas a ver pacientes porque vas un día al hospital, y luego ya cuarto, quinto y sexto compaginas un poco las clases teóricas con rotaciones directamente en el hospital y estás viendo pacientes, entrando a quirófano, incluso puedes hacer algo de manos. Y bueno, pues la verdad es que al principio pues sí que es como un mundo tremendo, ves a los estudiantes de sexto y te parece una cosa inalcanzable, pero bueno, pues al final llegas y acabas ejerciendo. Ahora que has hablado del tema de cuando diseccionabais cadáveres en la universidad y tal, ¿qué has sentido, qué te ha parecido cuando han salido estas noticias de los cadáveres que estaban hacinados en la Complutense? Tremendo. La verdad es que, vamos, me pareció muy impactante que fueran imágenes tan explícitas, porque es cierto que eso, o sea, por el propio respeto a la persona, a la gente que ha donado los cadáveres para ese fin, que es una cosa muy loable. Y bueno, pues la verdad es que ciertamente desagradable en ese sentido para mí, que estoy muy acostumbrado a verlo, para una persona a lo mejor que no, pues 10 veces más. Y luego pues claro, un fallo de organización tremendo, es decir, son personas, aunque estén así, han sido personas y no se les puede tratar de esa manera. Y bueno, pues habrá falta de personal o que no funcionaba el horno, tampoco me he metido mucho en la noticia, pero quiero decir que eso es una verdadera lástima y no debería ocurrir así. Pero bueno. Sí, la verdad es que eran imágenes muy impactantes. Sí, mucho, mucho. Oye, ¿qué recuerdas como lo más difícil de la carrera? ¡Jo, qué buena pregunta! Pues te quedan unas cuantas. Lo más difícil de la carrera... no lo sé, había muchas cosas. O sea, hay cosas difíciles en cuanto a la técnica. Recuerdo ciertas asignaturas espantosas que me parecían complicadísimas. La nefrología, por ejemplo, que era una especie de... El sodio entra, el potasio sale, el magnesio se reabsorbe, y era una cosa que yo no lograba entender. Pero yo creo que lo más difícil que recuerdo es cuando empiezas a enfrentarte al paciente. Eres, pues al fin y al cabo, pues tienes pocos años, sabes un poco lo básico, pues oye, el corazón está a la izquierda, más o menos tal, pues una serie de nociones, y de repente te empiezas a ver pacientes. Cuando haces tu primera historia clínica, por ejemplo, te sientas a la cabecera de un paciente y le empiezas a preguntar y qué le pasa y desde cuándo y qué síntomas tenías. Ese momento era como, madre mía. Porque ¿desde qué curso de la carrera se empiezan a hacer prácticas y a tener contacto con la realidad? En tercero ya. En tercero vas un día a la semana al hospital. Yo recuerdo además que el grupo que me tocó, el médico, claro, muchos de mis compañeros iban directamente pues traumatología, urgencias, cardiología, y directamente les soltaban allí. Y nuestro grupo, el médico estuvo casi todo el curso enseñándonos a hacer la historia clínica sobre la pizarra. Y estábamos todos como, queremos ver pacientes, queremos ver pacientes. Y luego, la verdad es que lo recordaré toda mi vida, el doctor Rojas, del jefe de servicio de endocrinología de Puerta de Hierro,
que no le podía agradecer más porque la historia clínica es la mejor herramienta que tiene el médico, que es hablar con el paciente y explorarle. Y nos enseñó a hacerlo sobre el papel y luego ya fuimos a los enfermos. Y aún así, ese primer momento en el cual, después de casi un año de hacerlo un poco sobre la pizarra, vas y te plantas con un paciente, la verdad es que es impactante y te impresiona mucho. Yo creo que es lo más difícil. Tras estos años de trayectoria y sobre todo desde ahora tu puesto en la dirección de un gran hospital, ¿qué cualidades debe tener un buen médico? Pues mira, la primera es vocación, porque esta profesión, oficio, arte o como se quiera llamar, si no tienes vocación no vas a ningún lado. Yo creo que... No debe soportarse bien, ¿no? Sin vocación. Más que soportarse, que es cierto, es decir, tiene momentos muy complicados, pero tienes que tener claro a qué te vas a dedicar y qué significa ser médico. Es decir, por ejemplo, ahora, pues fíjate, yo me he sentado aquí y varios de vosotros, pues a mí me pasa esto, lo otro, es una referencia, es una especie de sacerdocio, es decir, eres médico 24 horas, no se asume que tú te puedas poner malo, siempre estás disponible, quiere decir, es una serie de características que son inherentes al médico. Y entonces solo tú puedes alimentar tu día a día si tienes esa vocación bien clara, si te sigues impresionando por la enfermedad, por la muerte. Es decir, yo le decía a los residentes cuando trabajan en la urgencia de el día que se os muera un paciente y no te impresione, tómate el día libre, plantéate las cosas porque te está pasando algo, ¿no? Entonces lo primero es vocación, requiere mucho sacrificio, como decías antes, tienes que estudiar mucho, emocionalmente a veces es complicado, es decir, no todo el mundo puede manejar la enfermedad, la pérdida, muchas situaciones que por mucho que quieras te las acabas llevando a casa. Hay médicos que no soportan la sangre, también pasa, quiere decir que no soportan un corte. Mi hermano el mayor... No por eso son peores médicos, claro, ¿no? Claro, pero quiere decir que bueno, pues que... Pero sobre todo es la vocación, si no, no se sostiene, tienes que tener claro que te gusta hacerlo, que es una vocación además de servicio absoluto, al menos como yo la entiendo. No es una profesión en la que puedas elegir para hacerte rico o prestigioso y bueno, y que muchas veces lo mejor que se puede decir de un médico es como un árbitro de fútbol, que es no decir nada, porque lo has hecho todo muy bien y cuando lo haces muy muy bien nadie dice nada. Alguien te lo agradece y tal, pero casi tienes que mantenerte en ese segundo plano. Háblanos de tus inicios profesionales. ¿Fuiste médico de familia? ¿Trabajaste en urgencias? Sí, pues mira, durante la carrera, también por si alguien que oiga esto está pensando, pues yo quiero ser neurocirujano o quiero ser... Durante la carrera más o menos yo creo que siempre doy el mismo consejo cuando me preguntan, es decir, tienes que saber lo que no quieres hacer, ¿no? O sea, yo tenía claro que no me gustaba la pediatría, que no me gustaban las especialidades puramente quirúrgicas, que no me gustaba la psiquiatría o la radiología, y bueno, eso vas descartando, y al final yo, como te decía, que soy tremendamente curioso, digo, pues necesito algo que me dé el mayor rango, y el mayor rango me lo daba medicina de familia. Dudé entre medicina interna, medicina de familia, cuidados intensivos, que son especialidades muy generalistas, dentro del bloque médico no quirúrgico. Y al final me decanté por familia. El tema fue que bueno, me gustaba mucho la medicina de urgencias también, y antes de irme a la mili, digo, esto parece que soy viejísimo, ¿no? Dicen que quiero hacer la mili. Preguntaban algunos, ¿y qué es la mili? ¿Y qué es la mili? Hijos míos, el servicio. Pues estuve 3 meses rotando en el servicio de urgencias de Puerta de Hierro, un poco pues yendo allí todos los días, por supuesto sin cobrar nada y echando mis horas y haciendo cosas. Y bueno, me gustó mucho la experiencia. Luego hice la residencia, hice muchas horas de guardia, con las que tocaban, alguna de más, y recién acabé la residencia me contrataron allí en la urgencia. Y estuve 5 años trabajando allí, muy bien, fenomenal, porque bueno, pues te curtes mucho, te da mucha viveza, mucha capacidad, ¿no? de priorizar, efectivamente, de saber qué es lo importante, qué es lo que no, lidias con situaciones muy complejas en el propio sentido técnico, médico, humano, trabajas con un equipo de gente muy muy pegado, lo que te digo, muchas horas de guardia, mucho cansancio, y bueno, pues como todo, pues tiene su tiempo, y a los prácticamente 5 años quise cambiar, tuve la oportunidad de hacerlo, ir a un centro de salud, entonces ahí ya hice un poco de médico de familia al uso,
Mi trayectoria ha sido un poco vinculada a la tele, porque yo hice la residencia cuando estaba Emilio Aragón, luego hice urgencias cuando estaba George Clooney y luego estaba con Hospital Central, o sea que voy un poco paralelo. Y bueno, y la verdad es que estuve pues esos casi otros 3 años haciendo medicina de familia como se entiende, ambulatorio, centro de salud, visitas domiciliarias. Y luego surgió esta oportunidad de la dirección de los hospitales y dije, bueno, pues, y aquí estoy. Dije que sí y aquí estoy, ya 6 añitos que llevo en esto. El trabajo en la dirección tiene que ser muy distinto al trabajo en la consulta. ¿Echas de menos esos inicios? Sí, la verdad es que a veces echas un poco de menos el contacto directo con el paciente. Lo que pasa es que en los hospitales nuestros, del Grupo HM, la forma de hacer dirección es ciertamente diferente a lo que se entiende por otras direcciones médicas. Es decir, nosotros estamos muy apegados al paciente. Nuestra misión como directores es que todo el hospital funcione perfectamente, es decir, yo trabajo para todo el hospital y mi función es lubricar el complicado mecanismo para que todo funcione. Y para eso necesito estar muy pegado al paciente. Es decir, la gente a veces que me conoce y conoce, yo soy muy, como decimos entre nosotros, muy tocabarrigas, muy vocacional, muy de estar pegado al paciente y me encanta. Entonces, te has hecho director y te has pasado al lado oscuro, llevas corbata y tal. Y digo, no, pero es que yo estoy muy pegado a mis pacientes cada día. Y eso es un poco la parte que me salva. Indudablemente no atiendo pacientes directamente, pero sé qué problemas tienen tanto ellos como, en este caso, los médicos que los están tratando y todo el personal del hospital. Entonces mi función es que todos trabajen lo mejor posible. Y bueno, da para mucho eso, da para muchísimo. Sí, porque ahora que no nos oye nadie, yo te he visto el día de Navidad en urgencias entrando en el quirófano. ¿Ves? A veces pasan esas cosas. Eso es lo de la vocación de servicio. Sí, bueno, pues tiene estas cosas. Es decir, el hospital es un ser vivo. Yo siempre digo que es como un niño pequeño de 1 añito, pero no acaba de crecer. Es decir, requiere atención constante. En cualquier momento te das la vuelta y te ha tirado un vaso y ya te ha armado el lío y se despierta a las 3 de la mañana y lo puedes dejar con una cuidadora o cuidador, pero te vas angustiado. Entonces, pues bueno, es un poco así y es impredecible. Lo mejor de mi trabajo ahora es que no tengo rutina, cada día es absolutamente diferente. O sea, la rutina es saber las cosas de las que tienes que cuidar, pero son cada día nos surge una cosa nueva y aprendemos, pero vamos, es una barbaridad. De hecho, yo me autodefino como residente de 6º año de dirección, porque es que es como una residencia, sigo aprendiendo y aprendiendo cada día cómo se hace, pero bueno, ahí vamos. Precisamente hablando de ese, ¿cómo es el día a día en un hospital privado como el que tú diriges? Pues mira, hay una serie de cosas que son claramente prioritarias. En nuestro caso, el hospital, que tiene un marcado carácter oncológico, porque tenemos un centro especializado en oncología, pues lo que nos... Perdonad, ¿ves? Esta es otra interrupción hospitalaria. Como te decía, o sea, tiene una serie de prioridades que no puedes dejar de atender, como son lo que es la admisión sobre todo, es decir, que el paciente tenga su hueco para ser atendido, su cama, su quirófano o su hospital de día para recibir la quimioterapia, es decir, la gestión de esos huecos y de todo lo que necesita. Es decir, si un paciente le vamos a operar y necesita un cierto material, pues alguien se tiene que haber encargado de pedir ese material, recepcionarlo, que esté preparado para su uso, etcétera, etcétera. Y a partir un poco de esa base, pues puedes ir ampliando el espectro hasta el infinito. Es decir, solo las tareas de mantenimiento, por decirlo de alguna manera, de un hospital como es San Chinarro, como te digo, con ese carácter oncológico, pacientes muy complejos y 200 camas, pues da para un montón. Luego sobre eso pues puedes innovar, crear, mejorar. Indudablemente tienes que estar pendiente de todo lo que nos dicen los pacientes, reclamaciones, cosas buenas, lo que nos dicen los médicos, porque claro, pues viene un médico y dice, oye, quiero implantar esta técnica nueva, o creo que podemos pedir este material, eso hay que estudiarlo, hay que valorarlo. Un médico está siempre estudiando. Sí, no sí, es terminar sí. la carrera y se acaban los libros. Madre mía, yo ahora, claro, yo antes estudiaba lo mío, pero ahora de repente pues viene el oncólogo y me habla de cierto tratamiento, el cirujano, el ginecólogo, el traumatólogo y claro, me pegó unas empolladas tremendas de la prótesis de no sé qué o el tal. Sí, es un trabajo que estás siempre aprendiendo.
Y en ese día a día, ¿visitas a los enfermos a diario? ¿Estás al tanto de lo que pasa? Sí, mira, nosotros, como te decía, en los hospitales del Grupo HM hay una serie de mandamientos, ¿no? Desde luego el que tenemos clarísimo es que lo primero es el paciente. Eso es una cosa que a veces chirría un poco cuando se lo dices a alguien, porque todo el mundo tiene un poco la idea de que un hospital privado es una máquina de hacer dinero. Realmente, como toda empresa, tiene que gestionar su sostenibilidad y su crecimiento, pero nosotros tenemos clarísimo que lo primero es el paciente. Y si en algún momento hay algo en lo que claramente no vas a tener rentabilidad, pero está el paciente, pues la prioridad número uno es eso, ¿no? Entonces, pues que eso es un poco lo complicado de gestionar. Me decías, perdón, se me dio el santo al cielo con el... Sí, que si visitas a diario a los enfermos, que ¿cómo es esa relación que mantienes? En los hospitales tan grandes como San Chinarro, nosotros, lo que te decía, de las prioridades de atención al paciente, la segunda es que los directores hacemos una cosa que se llama la vuelta. Entonces, ciclista. Sí, la vuelta. Bueno, mira, ya a veces yo en patinete no iría mal porque caminas muchos kilómetros al día. Pero la vuelta es que el director pasa por todos los controles de enfermería y las enfermeras nos cuentan los pacientes. Es decir, yo no entro directamente a la habitación, pero yo, entre lo que me cuenta la enfermera y lo que veo en la historia clínica electrónica, pues me hago una idea de cómo está el paciente. Veo el comentario que ha hecho el médico, el resultado de la prueba que le pidieron ayer, etcétera, etcétera. Eso es lo que te decía, que nos hace estar muy pegados al paciente. Yo no les visito, a algunos pacientes sí que les visitas, pues porque son pacientes que te recomiendan, pues, de otras personas de la empresa o amigos míos. Bueno, pues hay gente, pues vas ahí, entras a la habitación y cómo estás y qué te pasa y qué necesitas, etcétera. Pero en el fondo, ese conocimiento de todos tus pacientes ingresados lo tienes a diario, y sobre esa base es sobre la cual gestionamos todo lo que te decía antes de la admisión, las necesidades del paciente. En hospitales pequeños del grupo, como estos Torrelodones, que yo fui director allí 2 años, eso lo hacía yo porque no había otro compañero que lo hiciera, como es ahora en San Chinarro, y yo a diario, pues oye, tengo a mi primo en la 118, y yo te decía, pues mira, la 118 efectivamente es un señor de tal que tiene no sé qué, lleva tantos, y esa es un poco nuestra misión. Por eso estamos tan pegados y por eso ser director de estos hospitales mantiene muy viva la vocación y el contacto con el paciente. Claro, comentabas antes que esa relación médico-paciente es muy especial, ¿no? Que eres médico 24 horas y además un médico es más que un médico, ¿no? A veces casi un psicólogo, un asistente social, porque creemos que el médico nos lo soluciona todo, incluso emocionalmente, ¿no? ¿Cómo es esa relación? Sí, a ver, el cambio un poco de modelo de la relación con entre los médicos y los pacientes que ha ocurrido últimamente es que efectivamente, como tú dices, se deposita todo. Antes era una relación más de confianza, ¿no? Es decir, yo confío en el médico, le cuento las cosas y confío en lo que él me diga, porque es una persona que ha estudiado y tal, y ahora un poco la relación ha cambiado en el sentido de yo te lanzo los problemas y tú me los solucionas, ¿no? Como que el propio paciente tiene menos que ver, pero bueno, pero en el fondo sí que es cierto que se deposita todo, y por eso en parte en lo de medicina familiar y comunitaria, que es como se denomina la especialidad de medicina de familia, es lo que a mí me atrajo, porque engloba todo. Es decir, en el centro de salud las historias clínicas están englobadas por familias, no eres el individuo. Es decir, tu carpeta es la de tu unidad familiar y tu propia comunidad. Es decir, pues como aquí, ¿no? Estamos en qué pasa en el colegio, qué pasa en el pueblo donde está el paciente, ¿no? Y entonces ves todo, y entonces entiendes por qué ciertas cosas mejoran o no, y ya el máximo es cuando vas a los domicilios. Cuando haces una visita al domicilio ya dices, es que este señor, claro, ¿cómo no le va a doler la pierna si duerme en esta cama? O ¿cómo no se va a caer si tiene esta alfombra aquí y no ve nada porque tiene cataratas? Entonces, claro, lo ves todo. Y sí que es cierto que los pacientes, pues normalmente, a poco que les des un poquito de espacio, te hablan no solo de si me duele esto o lo otro, el medicamento me hace, sino de pues cómo le hace sentir y bueno, y cuando yo ejercí la medicina de familia en núcleos de población más pequeñitos, es cierto que la imagen esa de médico del pueblo que sabes todo de todo el mundo, pues es que es así. Y yo creo que es como tiene que ser. O sea, no, siempre digo que hay una gran diferencia entre ser técnico en biología humana y médico. Entonces tú puedes tener muy buena nota de la carrera, muy buen puesto del MIR o ser técnicamente muy bueno, pero
eso te da el carné de técnico en biología humana. Para ser médico tienes que tener esa vocación de la que hablábamos, que eso pues también se entrena, pero bueno, hay que tenerlo. Hablabas antes de las series de televisión. Precisamente el cine y la televisión, sobre todo las series, influyen mucho en la concepción que tiene la sociedad de una profesión, ¿no? O de un colectivo. ¿Qué hay de realidad y qué hay de ficción en series como Anatomía de Grey, Médico de Familia, Urgencias? Porque las chicas nos creemos que en Urgencias va a salir George Clooney por la puerta en cualquier momento. Sí, no, eso sí. Lo primero es que no todos somos tan guapos ni tan perfectos como en las series. Y lo segundo es que, sobre todo, no es todo tan extremo ni todo tan rápido. Es decir, sobre todo te hablo un poco de la urgencia, ¿no? Porque yo precisamente cuando trabajaba en la urgencia empezaron la serie esta de urgencias y luego empezó Hospital Central y en una ocasión también me lo preguntaron, ¿no? Entonces yo decía, bueno, indudablemente esto se ve, pero no es tan vertiginoso todo, ni tan intenso todo, ni todo tan extremo. La serie americana de urgencias, pues claro, el hospital aquel parecía un campo de batalla continuo y no había episodio en que no se cayera un autobús y de repente te viniera una avalancha de 18 heridos, todos malísimos, ¿no? Entonces, pues bueno, en otras cosas, pues bueno, Anatomía de Grey, por ejemplo, hay algunos aspectos que sí que es un poquito más cercano a la realidad. Es decir, se muestra un poco, pues eso, no lo he visto mucho, no veo mucho la tele, ¿no? Pero quiero decir, en su día sí que me enganché un poquillo, se muestra al médico cansado, con dudas, o bueno, eso es una cosa que yo creo que es buena. Y luego, pues, bueno, pues eso, Médico de Familia, Hospital Central, pues son las versiones españolas, bueno, un poquito más light. Pero desde luego no es así. Igual pues que periodistas, pues si yo te pregunto, pues no era la reacción de periodistas. Todos los periodistas veíamos la serie porque te sentías retratado, pero luego le decías a la gente, no tiene nada que ver la redacción de un periódico con lo que ves, obviamente. Pusieron de moda esta serie los gorritos de colores, eso sí, ¿no? Pues recuerdo que íbamos a estas agencias y decían, mira, como en la tele. Sí. Yo de hecho el mío cuando subo a quirófano es un gorrito negro con calaveras de pirata. Que digo, como soy el jefe, digo, así voy metiendo miedo. Pero no, me lo regalaron, pero sí. Oye, yo te confieso que viendo estas series, creo que fue en Anatomía de Grey, oí por primera vez hablar del complejo de Dios. ¿Eso existe de verdad? Sí. ¿En qué consiste? ¿Tú lo has visto mucho? ¿Se da en el mundo de los grandes cirujanos? Mira, no solo cirujanos. Yo, alguna vez que he reanimado a un paciente, reanimado dándole un choque eléctrico, esto que es como carga 360, ¿no? Pues chas, y le das a un paciente que ha tenido una parada cardíaca. La verdad es que es algo sorprendente, es decir, cuando tú ves a una persona que está muerta, o sea, está muerta, su corazón no late y está muerto, y por tu acción, que en este caso pues es lo que has estudiado, coges el desfibrilador tal, y le das como nosotros decimos un chispazo, y de repente esa persona abre los ojos y vuelve a la vida, claro, es algo muy impactante, ¿no? No, pero te putas claro, de oírte. Es así. O cuando ves una persona que viene malísima, en el caso de los cirujanos, ¿no? Pues con una disección aórtica, con una rotura de bazo, y le metes en el quirófano y está igualmente medio muerto o casi muerto o críticamente grave, y de repente sale de esa situación, pues claro, es un poco difícil no sentirse muy especial y muy poderoso. Y es cierto que la medicina tiene esa posición en la cual tú puedes estar por encima del paciente y sabiendo que... Pero no te digo en lo bueno, también en lo malo, ¿eh? Quiere decir que si recetas algo mal, aunque sea una pastilla, esa persona puede ir mal, o sea, tienes mucho poder. Y bueno, eso mal entendido o mal llevado puede dar lugar a esa sensación de yo soy el único que puedo salvarle y encomiendes en mis manos, y esa veneración que ocurre también en sentido recíproco de los pacientes al propio médico. Es más habitual en los cirujanos porque sus actuaciones son más espectaculares, ¿no? Más inmediatas. Tú puedes salvar vidas igual con una pastilla o con maniobras menos espectaculares, pero claro, el tema de dentro de un quirófano, te opero, te quito esto, es todo más dramático. Es todo más dramático, pero sí, yo creo que existe clarísimamente, y que claro, existe materia para que ocurra, pero bueno, eso dentro de la vocación también hay que tener cierta humildad en ese sentido.
En vuestro hospital hay una unidad oncológica dedicada a la investigación y el tratamiento del cáncer que es referencia mundial. Cuéntanos por qué es tan especial ese departamento. Bueno, el CIOC, que es como lo llamamos, o el Centro Integral Oncológico Clara Campal, pues la verdad es que cuando se generó la idea de montarlo aquí en España, pues era un poco a imagen o tomando como modelo lo que ya se hacía en Estados Unidos, ¿no? Que básicamente es poner al servicio del paciente con cáncer toda la maquinaria de un hospital general y centralizarlo, es decir, el paciente que acude al centro oncológico tiene todo lo necesario para el diagnóstico, tratamiento, seguimiento de su enfermedad oncológica. Y esa es un poco la diferencia. Sobre ese modelo hemos puesto estructuras de mucha calidad, tanto calidad humana en cuanto a los médicos oncólogos que están allí, más todo, por supuesto, el personal auxiliar, enfermería, auxiliares, atención al paciente, psicólogos, todo. Y luego pues mucha maquinaria, sobre todo de ensayos clínicos, que en oncología es lo que marca la diferencia. Es decir, ahora recientemente ha sido en Chicago el Congreso de la Asociación Americana de Oncología, que es el referente mundial, y bueno, pues ahí han estado médicos nuestros, y hablo nuestros un poco del CIOC, por supuesto, pero también médicos españoles, que hay que decirlo, que hay mucha gente puntera en investigación, pues presentando sus estudios y sus conclusiones, y eso es un continuo. Si antes hablábamos de que el médico tiene que estudiar, el oncólogo tiene que estudiar el triple, porque la oncología va a 1000 por hora y tienes que estar absolutamente al día de lo que sale. Ahora internet y todas las redes ayudan mucho. Ha salido un estudio que dice que esto, que tal dosis, y luego ofrecer constantemente la posibilidad de entrar en el ensayo clínico al paciente. El cáncer ahora va hacia lo que se llama la medicina personalizada. Es decir, cada cáncer tiene unas características particulares en cada paciente, y lo que se intenta es investigar hasta el máximo de saber que el cáncer de este paciente expresa estos marcadores, estas hormonas o tiene estos receptores, y darle exactamente el tratamiento que le va a ese cáncer y no a otro. Y eso se consigue a base de investigación. Por supuesto, cuanto más volumen tienes de pacientes, más investigación puedes hacer. Y nosotros, gracias a Dios, pues tenemos un volumen constantemente creciente de pacientes, porque recibimos muchos pacientes de fuera de Madrid, de fuera de España incluso. Y bueno, pues eso nos ha dado una posición efectivamente de referencia ahora. Estamos continuamente leyendo noticias de jóvenes médicos, investigadores, científicos españoles que se tienen que ir fuera de España porque aquí no pueden trabajar, no hay condiciones. Hemos vivido unos años de crisis, seguimos en crisis, aunque dicen que estamos repuntando poco a poco. ¿Qué podríamos hacer para que no exista esa fuga de talento, ¿no? Que el talento español pudiera de alguna manera revertir en nuestra propia sociedad? A ver, esto es una cosa que escapa un poco al entorno en concreto del hospital en el que yo trabajo, ¿no? Quiere decir que estamos hablando ya de movimientos muy a nivel de macroeconomía, ¿no? Indudablemente la calidad está, es decir, el médico español es un médico reconocido probablemente más fuera que dentro, nos pasa con otras cosas, ¿no? A lo mejor Antonio Banderas es mucho más reconocido en Hollywood que aquí, y aquí muchos dicen que es un petardo, pues bueno, pero esto es una cosa que nos pasa a los españoles. Pero en cuanto a la pregunta de qué podemos hacer, pues requiere de mucho tema de estructuras. Es decir, ahora mismo la remodelación estructural que tendría que tener toda la organización sanitaria española y todos los recursos de investigación, el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, que ya está haciendo muchas cosas, y te hablo a nivel de becas, de los propios hospitales, etcétera, pues es tremenda. Nosotros en nuestro caso pues sí que hemos conseguido, por ejemplo, el doctor Olmos se ha venido de Inglaterra a trabajar con nosotros, trabajar en el CENIO y en CIOC, ¿no? Entonces de hecho fue un poco noticia de, oiga, todo el mundo se va afuera y usted vuelve, ¿no? Pero es una persona que es especialista en cáncer de próstata, y bueno, pues ha apostado un poco por el modelo nacional, ¿no? En este caso, pero hay que hacer muchísimo. Eso le corresponde a los políticos. Es sentido común, yo creo, es decir, sin entrar en signos de un lado o de otro. Es decir, yo creo que son cosas básicas. Ahora, claro, todo hay que recortarlo, y bueno, pues hay ciertas cosas que desde luego no son prioridad A.
pero desde luego un país que no investiga. Hoy es el día, comentábamos, de la Asociación Española contra el Cáncer, que hace la cuestación muy orientada a la investigación. Es decir, un país que no investiga en general, que no tiene esa avidez, pues no puede progresar. Y eso, pues a quien corresponda tendrá que tenerlo en mente. Porque al final invertir en investigación es invertir en futuro, en presente y en futuro. Absolutamente, y es un ahorro, es decir, o sea, el otro día escuchaba también unos datos sobre todo el tema del tabaco y la cantidad de dinero que se gasta un Estado en tratar y atender lo derivado del consumo del tabaco, y era, vamos, muchísimo más que los impuestos que consigue de la propia venta del tabaco, ¿no? Entonces hay que tener un poco la visión no solo a corto, sino medio, incluso largo plazo. Carlos, ¿eres de esos médicos que prefieren no ir al médico? Uy, soy fatal paciente. Sí. Soy mal paciente. Los médicos en general yo creo que somos malos pacientes, porque o somos muy hipocondríacos, que no me incluyo, o somos extremadamente dejados, con cierta tendencia al autotratamiento, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, pero un médico se puede automedicar. Sí, ¿no? sí. Yo las veces que he ido al médico, sí, pero no es bueno porque, claro, tú puedes pensar, tengo esto, tengo lo otro y tal, pero bueno, siempre es bueno que te vea algún compañero en el que confíes. Pero vamos, yo personalmente, las veces que he ido al médico ha sido sobre todo por temas traumatológicos derivados de mis aficiones deportivas y cuando ya no podía ni moverme. Pero vamos, tengo un catarro, un día me da fiebre o un dolor de tripas y tal, pues yo espero y veo. Llegará el día que me dé una apendicitis y llegue ya con el apéndice ahí asomando por la tripa, pero sí, somos los malos pacientes, Tú además tienes una historia de superación personal, que tuviste que estar tiempo de paciente. Sí. ¿Lo llevaste mal? Pues mira, no lo llevé del todo mal porque me lo tomé un poco como aprendizaje, porque como ingresé en mi propio hospital, entonces estaba un poco como muy entretenido viendo mi propio hospital desde dentro. De hecho, es una cosa, claro, que ningún director de hospital yo creo que está 10 días ingresado en su propio hospital, ¿no? Entonces, la verdad es que fue una experiencia muy curiosa. Fuera del susto inicial y viendo que era chapa y pintura como fue, pues bueno, lo contamos, me estampé contra un árbol haciendo descenso en bici de montaña y me rompí de todo. Pues bueno, pues luego dije, vale, pues hay que empezar a recuperarse de esto es chapa y pintura, ya soldar al hueso y ya está. Hombre, finalmente pues tienes dolor y tienes mucha molestia, me operaron, estuve en cuidados intensivos varios días y bueno, fue una lesión grave, pero bueno, pues me lo tomé un poco con otro espíritu. Así, y me cuidaron muy bien. Hombre, tenemos al director en la cama. Y ya, pero bueno, pero el síndrome del recomendado, como decimos nosotros, es malísimo. Entonces es mucho mejor ser alguien lo más anónimo posible, pero bueno, gracias a Dios fue una cosa, como digo, traumatológica y ya está. Si me pasara a lo mejor algo un poco más complicado, pues ya veríamos, pero que no. Volviendo a la faceta médico, ¿a qué personaje histórico te habría gustado tener como paciente? Qué bueno. Pues mira, no lo sé. En general... ¿Para curarlo o dejarlo? O dejarlo. Pues mira, eso es... No, pero eso que dices... Entiendo... Mira, parte de lo que se exige al médico y de esa vocación es que te tienes que tener muy claro que tienes que tratar a cada paciente de la manera más aséptica posible, en el sentido de no vincularte emocionalmente con el paciente, lo cual a veces es muy complicado porque somos personas mucho antes que médicos y tomas partido, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues la verdad es que en el ejercicio de la medicina me he encontrado con gente ciertamente relevante y muchas veces ocurre que bueno, pues gente que te puede caer mejor o peor, ¿no? Y a veces dices, oye, pues es que este tío me cae fatal, o es un estúpido, o es un maleducado, o es un... ¿sabes? Pero tienes que tratar igual. Lo bueno es que la enfermedad iguala mucho y la enfermedad desnuda a la persona, y eso es decir, dentro de lo que me decías de ese síndrome o complejo de Dios,
yo he visto gente reconocidísima, famosísima, señaladísima, pero cuando están enfermos son personas y ahí están desnudos, entonces se muestran tal y como son. No sé a quién me hubiera gustado tratar, probablemente a Whitney Houston, que la adoro y la amo profundamente, y me hubiera gustado ser su médico para que no hubiera terminado como ha terminado, porque cuando me enteré que se murió, la verdad es que vamos, tenía un póster suyo en mi habitación a tamaño natural, pero bueno, no sé, a cualquiera realmente. Vamos a hablar un poco de tu faceta deportiva. Eres runner, te gusta correr, has contado antes también te gusta la bicicleta, pero en el mundo del running te has dedicado a maratones, estás corriendo carreras. Cuéntanos cómo es eso, cómo empezaste y qué te aporta. Hombre, la verdad es que yo he sido deportista toda mi vida. De hecho, corredor o runner, como se denomina ahora, siempre ha sido para mí lo más incómodo. Yo tuve un desarrollo súper tardío y en el colegio era el último de mi clase en las pruebas de fondo. Pero vamos, el último. Era un tirillas que no pesaba más de 60 kilos y todavía no había estirado hasta la altura que tengo hoy. Pero aún así me gustaba mucho hacer deporte. Cualquiera, jugaba al baloncesto, al fútbol jugaba fatal y no me gustaba, pero jugaba si había que jugar, lo que fuera. Hacía senderismo. Pero sobre todo soy mucho más ciclista que corredor. Ahora un poco por cuestiones de tiempo, pues correr me permite hacer ese deporte y tener esta especie de liberación que es muy necesaria de forma mucho más fácil. De hecho, hoy, que es jueves, pues martes y jueves salimos a correr un grupito y empezamos a correr a las 6 de la mañana. O sea, mi día hoy ha empezado a las 5. Cuando ha sonado la alarma y a las 6 estaba corriendo, hemos corrido una horita y luego ya me he ido al hospital a trabajar y luego he venido aquí. Entonces, correr ahora me permite en esos huecos pues sacar tiempo. Y sí, pues me ha dado un poco por correr maratones, pero bueno, es lo que nosotros llamamos run for fun. Es hacer deporte, liberarte un poquito y no soy nada de marcas ni de grandes objetivos. Tal. Bueno, pero seguro que tienes marca. ¿Cuál es tu mejor marca? Pues mira, mi mejor marca en maratón es 3 minutos 51 segundos, 51 minutos 59 segundos, que hice en Sevilla. Pero bueno, pues ya está. O sea, bien. ¿Has corrido hace poco en Ámsterdam? En Estocolmo. En Estocolmo. Sí, pero por ejemplo en Estocolmo iba acompañando a mi cuñado y bueno, pues corrí yo solo hasta el 35, luego me paré a esperarle, me hacía fotos con el público, quiere decir que, bueno, pues tenemos ese espíritu en general. Luego sí compito un poco más conmigo mismo, es una competición un poco más interna, pero tampoco en mis pretensiones es entrenar así. Ahora hay mucha gente que se ha vuelto muy loca, esto del entreno y la dieta y los suplementos y hago la marca y si no hago la marca estoy tristísimo. Y a mí cuando me preguntan, dice, vas a un maratón, dice, ¿y qué vas a hacer? Digo, 42. Digo, es lo único seguro que voy a hacer, 42 kilómetros del tiempo, pues lo que se tercie, ya está. Has corrido maratones en España y fuera de España. ¿Has notado un espíritu deportivo diferente fuera que aquí? ¿Algún sitio te ha impresionado más? He corrido fuera de España, en Nueva York y esta de Estocolmo, porque los otros maratones han sido Madrid y Sevilla. La verdad es que impresiona, sobre todo en Nueva York, cómo la gente se echa a la calle a animar a los corredores. Eso es una cosa que en España no pasa. No. De hecho, en España la gente se echa a la calle para decir que por qué narices han cortado la ciudad durante 6 horas un domingo, que hay atasco y que quieren ir a tomar el aperitivo. Entonces, en Nueva York la diferencia es que, de hecho, los propios neoyorquinos dicen que ellos nunca hacen nada todos juntos, excepto el día del maratón. Y la gente se vuelca. Yo además tuve la suerte, que en principio fue mala suerte, de ir el año que se suspendió por el huracán Sandy. Pero luego repetí el año siguiente y ya corrimos la carrera entera. Entonces la gente estaba muy ávida de celebrar el maratón como suelen hacerlo y de dar el todo por el todo. Y es tremendo. Aquí en España, pues sí, la gente te anima, pero bueno, es un poco más familiares, amigos, alguno que pasa por allí. Allí la gente no conoce a nadie, te animan como si fueran sus hijos y hermanos. También en Nueva York un maratón, bueno, y es impresionante. Tremendo.
Es impresionante, hay un espíritu comunitario, lo que dices tú, de echarse Sí, a la sí, calle, que la gente vive con orgullo, es un maratón, es una fiesta, es una fiesta social y es una actividad comunitaria y la gente vive hecho, todo con orgullo y pasión. La clave para que un maratón funcione no son los corredores, porque siempre va a haber corredores que quieran correr, es el público y cómo la ciudad lo entiende y lo acoge. Si la ciudad lo vive como algo incómodo y que no entiende, pues puedes tener 30.000 corredores, pero no va a ser un maratón que la gente quiera repetir. Y la gente quiere ir a Nueva York o Londres, que también me han hablado muy bien del maratón de Londres, porque todo el mundo se vuelca con el corredor. Efectivamente. Bueno, cambiando un poco de tema, Carlos, ¿somos los españoles personas de hábitos sanos? Generalizar es muy complicado. Cada vez más, pero en general yo creo que no demasiado. Cada vez más, es decir, ahora hay una corriente un poco pues esta deportiva, gente que se ha puesto a correr y se alimenta bien, pero no falla mucho la educación, Es un poco lo que hablábamos antes de la investigación, la educación es otro pilar básico. Es decir, el doctor Valentín Fuster, que es un cardiólogo español que es de reconocidísimo prestigio, él ha montado allí en Estados Unidos donde trabaja una fundación y un movimiento que además ha sido muy listo porque lo ha enganchado con Barrio Sésamo, que se sigue emitiendo allí, y de hecho tiene su propio muñeco del doctor, porque la ventana que tú tienes para generar hábitos es muy corta y muy temprana. Aquí que estamos en un colegio pues lo sabéis muchísimo más que yo, pero quiero decir, para generar hábitos de estudio, de vida, valores, tienes un rango corto. Y no solo desde el colegio, desde la familia, claro. Tiene que ser desde muchos frentes. Entonces, cuando eso no lo haces, luego es muy difícil. Por ejemplo, volviendo al ejemplo del tabaco, yo que soy muy anti-tabaco, hubo un estudio en el cual en Estados Unidos hace años vieron toda la cantidad de millones de dólares que se gastaban en intentar que gente que fumaba lo dejara, y se dieron cuenta que habían tirado el dinero completamente, porque una vez que tenían el hábito era complicadísimo que la gente dejara de fumar. Y derivaron todo eso a los colegios e institutos, y se dieron cuenta de que era mucho más rentable, porque cuando lo hacían allí la gente no empezaba a fumar. De hecho, desde hace años ese tema se trata mucho en películas, en series infantiles, en series de adolescentes. Es un esfuerzo global. Entonces, los españoles, bueno, en general, yo creo que nos falta mucho por mejorar en cuanto a hábitos. Hay bastante información, pero en general nosotros somos un poco mediterráneos en ese sentido de me da un poco igual y ya lo dejaré, ya perderé peso, ya tal, y luego vienen los problemas. De hecho, estamos viendo problemas de salud que hace unos años ocurrían en rangos de edad más altos y en gente más joven. Enfermedad coronaria, de problemas derivados del sobrepeso, muchas cosas que son un poquito preocupantes. La alimentación en los niños es fundamental y a veces se descuida. Ahora con la crisis hay mucho problema de alimentación porque no se puede dar lo básico, pero la clave es la educación. Entonces, mientras no tengamos claro que hay que empezar desde pequeñitos a educar en hábitos de salud, pues no vamos a mejorar. Bueno, y para terminar, y antes de que hagamos una pequeña pausa para que entren unos alumnos que, aprovechando que una figura como tú está aquí, te quieren preguntar cosas, yo te quiero preguntar, ¿qué consejos le darías a un joven que quiere estudiar medicina? Pues mira, el fundamental que hablábamos antes, que lo tenga claro. Que tenga claro que quiere hacer eso y no otra cosa, que hurgue en su interior buscando esa vocación, o sobre todo las motivaciones, y que lo tenga claro. Y yo creo que una vez teniendo claro eso, poco hay que hacer más. Luego pues puedes elegir, oye, quiero estudiar en esta facultad o no, o puedo querer especializarme en esta cosa o en la otra, pero sobre todo es tener claro eso, y que sea consciente de que es una profesión, oficio o modo de vida casi, muchas cosas en las cuales es muy difícil desconectar, en las que siempre va a ser una figura de referencia, como hablábamos antes, donde hay que sacrificar mucho, donde hay mucho tiempo de estudio, y que va a haber cosas pues que mucha otra gente no va a ver, y hay que estar preparado. Pues muchísimas gracias, Carlos. Vamos a hacer una pequeña pausa mientras llegan los estudiantes y ahora mismo continuamos porque seguro que tienen un montón de preguntas que hacerte. Fenomenal. Gracias.
Muy buenas, estamos ya de vuelta. Como te he dicho, Carlos, han entrado en el estudio 3 estudiantes del colegio que quieren plantearte sus preguntas, así que es vuestro turno, chicos. Bueno, pues la primera pregunta, querríamos saber qué rama de medicina estudiaste. Yo estudié, me especialicé en medicina de familia, medicina familiar y comunitaria. Luego he ejercido muchos años en urgencias. Medicina de urgencias a día de hoy no está reconocida como especialidad. Están en vías de reconocerla porque tiene muchas particularidades, pero como tal nadie tiene el título de especialista en medicina de urgencias. Así que yo, de ser algo, soy médico de familia. La segunda pregunta tiene que ver con eso y es ¿cuál rama de la medicina encuentra usted más complicada? Uy, usted, por favor, tuteame. La más complicada, medicina de familia, pero con gran diferencia sobre la segunda. ¿Y la de menos? No lo sé porque no las conozco todas. La medicina de familia te digo que es la más complicada porque uno puede pensar que lo más complicado del mundo es la neurocirugía, que es abrir un cerebro y extirpar, que está muy bien porque técnicamente lo es. Pero medicina de familia te exige ser un médico que sabe de todo, que tiene que tratar de todo, que tiene que tratar con el paciente, con la familia, con el entorno. Y normalmente en condiciones muy complicadas, es decir, de ver muchos pacientes en el día, ir a los domicilios y tener una respuesta inmediata a que, pues eso, te viene un paciente que tiene una cosa y el siguiente paciente tiene una de otra rama de la medicina completamente diferente, etcétera, etcétera. Así que para mí la más complicada es medicina de familia. Para los estudiantes como nosotros que ya estamos un poco a punto de independizarnos y todo eso, ¿ves difícil como tener un trabajo más tener los estudios de medicina? Poder independizarte relativamente pronto. Es complicado porque los planes de estudio actuales y lo que te exige la propia carrera de medicina es mucho tiempo. Entonces, pues bueno, siempre puedes hacer cosas. Ya, pues que eso, como son 10 años, tendrías que estar mucho tiempo... Bueno, a ver, hay que matizar. Son 6 años de carrera, los cuales sí, son 6 años de facultad, y luego realmente cuando tú haces la residencia... Ese es el MIR, ¿no? El MIR son 4 años, en la mayoría de los casos, en algunas especialidades son 5, pero ya estás trabajando, con lo cual ahí pues bueno, ya tienes tu sueldo, no es que sea un sueldo muy boyante, eso es otro tema a tratar, pero indudablemente pues bueno, es un sueldo y ya estás trabajando. El problema son esos 6 años. Sí que se pueden hacer cosas, yo las he hecho, muchos compañeros míos lo han hecho y desde luego si quieres lo puedes hacer. A lo mejor es más difícil que un compañero que estudie, pues no lo sé, tampoco quiero decir nada, a ver si se van a meter conmigo, pues, derecho o filología inglesa, no lo sé, ¿no? Porque la medicina son, pues como hablábamos antes de que llegarais, muchas horas de prácticas, sí, muchas horas de hospital y muchas horas de estudio en casa y de estudio continuo, así que... Me perdonáis un paréntesis porque no hemos presentado a los chicos que están aquí con nosotros. Son Javier, Julia y Ana, de tercero de secundaria del Liceo Europeo. ¿Alguno de vosotros piensa estudiar medicina? Pues mira, ¿Siente un poco de vocación? Ha sacado lo del tema de neurocirugía, que esa es la que más me atrae de todas las ramas. Está diciendo que es muy difícil, pero vamos que... ¿Pero y por qué te atrae? No sé, siempre, no sé, la neurología siempre es la parte que más me ha atraído y como yo tengo mucho estómago, pues lo de la cirugía también me gusta, no sé. No, a ver, pero no te eches atrás porque diga que es difícil. No, es una especialidad, ya. Es una especialidad técnicamente complicada. El cerebro es un órgano muy complejo, es el órgano más estudiado y menos comprendido. Sí, por eso. Y luego, pues hombre, técnicamente y a nivel de evolución de la especialidad es muy buena. Lo que pasa es que, bueno, hay que tener en cuenta, y eso es otro un poco de los dramas, entre comillas, de la medicina hoy en día y de lo que hablamos de la crisis, que tú después de esos 10 años solo vas a saber abrir cabezas. Y eso hay que tenerlo en cuenta, ¿no? ¿Por qué? Porque vas a necesitar de un entorno, es decir, una gran capital donde hay un hospital de referencia. Ahora mismo en España hay provincias que no tienen neurocirugía. Claro. Y derivan esos pacientes a otras. Son muy inusuales, ¿no? Claro, entonces es una especialidad muy concreta y eso hay que tenerlo en cuenta. Eso es una cosa que cuando uno está en vuestras edades no piensa. Yo quiero ser médico y quiero hacer el bien y tal, no sé qué, y de repente llegas y dices, vale, pero tengo no sé cuántos años, tengo un precioso título que me ha costado sangre, sudor y lágrimas conseguir, sí, pero no puedo. Pero claro, no sé hacer otra cosa que no sea eso, ¿no? Entonces, eso hay que verlo. Nunca te debe
parar la vocación, pero es una cosa que es bueno tenerla, y yo creo que eso en las facultades pues no se dice, y a veces llegas tú con toda tu vocación y tu buena intención y de repente pum, sales al mercado cuando hay compañeros tuyos que con menos edad ya tienen sus títulos, sus trabajos, y tú sigues especialmente. Neurocirugía son 5 años en vez de 4 de MIR. Y claro, de repente llegas y dices, ahí va, pero si tienes la vocación, tira. Porque, Carlos, ¿qué le recomiendas tú a un joven que pueda tener la vocación pero que no tenga claro si tirar por un lado? ¿Cómo se puede documentar, buscar, encontrar qué puede ser lo suyo? Bueno, lo hablábamos antes de que llegarais. Lo fundamental es tener la vocación y tener claro en qué consiste ser médico. Yo creo que eso es lo absolutamente fundamental, y para eso pues hay muchos recursos. Yo, desde luego, estáis absolutamente invitadísimos a venir al hospital cuando queráis, y yo os enseño de qué va y veis un poco cómo es un quirófano y cómo es el día a día y cómo es un servicio de urgencias, y eso es un poco lo que hay que tener claro. Luego vas normalmente descartando, salvo grandes vocaciones de lo que tú dices, me encanta la neurocirugía desde que me salió el primer diente, bueno, pues fenomenal. Pero normalmente vas descartando, esto no me gusta, y habitualmente te sueles quedar con 3-4 opciones. De hecho, es curioso porque normalmente los patrones de gente que escoge esas opciones pues son muy similares, ¿no? Entonces, pues los radiólogos son un tipo de gente, normalmente, las generalizaciones son malas, ¿no? Los neurólogos son de otro tipo, los psiquiatras son de otra estirpe, o sea que... Pero bueno. Pero básicamente hay que tener claro la vocación, lo que supone ser médico, lo que te va a suponer, y luego pues ya normalmente el fluir pues te irá llevando a donde vas a acabar ejerciendo. Yo quería preguntarte que en qué consiste la especialidad y el MIR. Bueno. Pues mira, el MIR y la especialidad es como cuando tú te sacas el carnet de conducir. El MIR es un examen que lo que te va a hacer es abrirte la puerta a que tú puedas ejercer la medicina de forma oficial. Mi opinión personal es que creo que estamos haciendo una formación médica demasiado orientada a sacarte el examen. Es decir, cuando tú te vas a sacar el carnet de conducir, no te enseñan mucho a circular, te enseñan a decir, el examinador te va a dar por aquí, cuidado con esta señora que va a cruzar el paso de cebra, entonces tal, señaliza, pero nadie conduce igual que cuando conduce con su profesor de autoescuela. Con esto pasa algo parecido. El examen es la puerta en el sistema de sanidad español y de educación española actualmente. Ha cambiado, es cierto, desde el tiempo en que yo lo hice hasta como se está haciendo ahora, pero bueno, sigue estando todo un poquito orientado a eso. Pero como toda profesión, pues igual que periodismo, pues en la facultad te enseñan una cosa y de repente te sueltan allí a una redacción o con un micrófono y dices, esto no venía en mi libro, ¿no? Entonces pues pasa un poquito igual. Donde realmente yo creo que hoy en día vas a aprender mucho y donde realmente te formas mejor como médico es cuando haces la especialidad, también porque tú tienes la propia responsabilidad ya del paciente. Es decir, ya eres médico a todos los efectos, te cuelgan la bata, te ponen la chapita y ¡plas! Ahí siempre vas a estar un poco detrás del profesor o del estudiante de más años. Bueno, aquí en el liceo que trabajamos mucho los idiomas y todo eso, ¿juega un papel importante? Sí, fundamental. Fundamental. Tiene que hay muchas investigaciones en inglés, ¿no? Si no manejas el inglés, te vas a... Eso es como en todo, ¿no? Sí, pero bueno, pero es así, hay que decirlo, ¿no? Hay que decir que hoy en día el lenguaje común de comunicación del sector médico es el inglés. ¿Y respecto al latín y el griego? No, a ver, latín y griego, muchos de los términos médicos vienen del latín y del griego. Sí. Lo que se llama la nómina anatómica, es decir, muchos nombres de referencia de músculos, nervios, huesos vienen derivados del latín, y de hecho libros que yo he estudiado y no soy tan viejo pues vienen con los nombres en latín porque vienen de allí, pero no es que tengas que saber latín y griego, ¿no? Vale, te tiene que sonar, ¿no? Pero desde luego lo número uno es el inglés, sin duda. Vale. Ahora mismo España no está, que digamos, muy bien. Entonces, ¿cómo dirías ¿Cómo te has dado cuenta de eso? ¿Cómo dirías tú que ha afectado la crisis al hospital y qué maneras de afrontarlas
A ver, el problema que hay con la sanidad en España es que se asumía que la sanidad no costaba dinero. Yo recuerdo cuando hablaba de mi padre, cuando nos dio aquella charla a mi hermano y a mí, decía que la seguridad social era una especie de bola gigante que absorbía todo a su paso, y esto charla nos lo dio hace 20 años. Entonces, el problema de la crisis que se ha dado, la sanidad española pública es muy buena, tiene una altísima calidad, tiene un altísimo nivel de servicio, en el sentido en que cubre un montón de necesidades, y esto en países tan avanzados como Estados Unidos, pues es que no nos llega ni a la altura del zapato. Lo que pasa es que el coste de todo eso nadie lo había tenido demasiado en cuenta. O si lo habían tenido en cuenta, pero han dicho, bueno, como esto es una cosa que es muy buena para el país, pues vamos a ver hasta que reviente, hablando coloquialmente. Entonces, ¿qué pasa? Que ahora, cuando realmente estamos en crisis, pues uno se da cuenta que, pues eso, que hacer un trasplante cardíaco cuesta mucho dinero, o que hacer una cirugía de cadera cuesta mucho dinero, o que un enfermo diabético crónico, llevarle todo, cuesta mucho dinero. Entonces, pues claro, de repente nos asustamos y hay que recortar, o hay que gestionar, o hay que externalizar la gestión, y muchas cosas que dices, vaya, es que esto ya lo sabíamos. Entonces, indudablemente afecta, indudablemente afecta. Yo trabajo en un hospital privado y también nos afecta porque nosotros somos proveedores de servicios para las empresas aseguradoras. Las empresas aseguradoras médicas han pasado un poco de dar unos servicios muy limitados y médicamente relativamente básicos a ofertar a sus asegurados servicios muy complejos, en el caso de mi hospital, que es oncológico, extremadamente complejos. Pero claro, todo eso igualmente cuesta dinero y hay que hacerlo sostenible. Entonces, claro, muchas veces algunas aseguradoras, hemos tenido casos de algunas aseguradoras pequeñas que con un caso oncológico de un paciente nos han dicho, oye, es que este paciente solo es el 10% de mi presupuesto mensual para la provincia de Madrid. Y digo, ya, pero si le das la quimioterapia, no sé qué, le pones tal tratamiento, le operas de tal, esto es lo que hay. Tú verás si te compensa cubrirlo, ¿no? Son tus números, ¿no? Pero indudablemente afecta, y en sanidad pública un montón. Pero gestionando se consigue todo. Respecto al paro juvenil, ¿crees que el hecho de que la ciencia y la medicina esté continuamente avanzando y las investigaciones, ya muchas investigaciones, ¿crees que puede generar como más puestos? Sí, sin duda, debe hacerlo, lo hablábamos antes. El país que no investiga no progresa. Entonces, ahora mismo hay campo y hay materia humana para hacer muchísimas cosas. Lo que pasa es que, bueno, pues que hay que dedicar los esfuerzos y los recursos a ello. Claro, hay que alcanzar una nota. Es decir, la bolsa de dinero, para que os hagáis una idea, es la que es, lo que es que depende de lo que tú lo utilices. Y claro, si tú te gastas tu bolsa de dinero en chucherías, pues no tendrás ropa, ¿no? Entonces, eso es así. Si quieres ir bien vestido, pues no tendrás que comprar chucherías. Con cualquier ámbito del que hablemos, y te hablo de infraestructuras, de sanidad, de educación, de lo que fuera, tienes que tener esa mentalidad. Entonces, la capacidad investigadora existe, pero claro, si un investigador no tiene laboratorio donde trabajar, o le pagan menos por investigar que a alguien que está sirviendo hamburguesas en el Burger King, o alguien que va a planchar por horas, claro, eso no se sostiene. Como director del hospital, ¿cuál ha sido tu peor experiencia, por así decirlo? Qué buena pregunta. Mira, la peor experiencia es cuando... O sea, hay dos malas experiencias que te pueden ocurrir como director. La primera es casi la que te puede ocurrir como médico respecto a casos que ves que son muy extremos, ¿no? Hemos tenido alguno realmente de los que te llevas a casa luego y son muy impactantes. Pero en ese tipo de casos, si tú como director, lo hablaba antes con Sonia, es decir, mi trabajo es hacer que todo el mundo por debajo mío tenga todo lo necesario para trabajar, pacientes y el propio personal y todo, ¿no? Entonces, cuando tú tienes la tranquilidad de que has hecho todo, no hay ningún problema. Es un caso, pues eso, que te afecta más a la parte médica. De la parte de gestión sí que hay experiencias difíciles que no necesariamente son igual de extremas, cuando te das cuenta de que hay algo, pues eso, que decías, oye, pues
tenía que haber gestionado la cama de este paciente mejor, el hueco de quirófano, este material que no nos ha llegado a tiempo porque tal. Indudablemente el trabajo mío es muy complejo, intentamos llegar a todo a tiempo siempre, pero hay veces que internamente sí que te vas a casa igualmente diciendo, jolines, esto lo teníamos que haber montado mejor, tenía que haber dedicado más tiempo. Es un poco un trabajo en el que es un poco complicado priorizar, porque todo es casi para allá, ¿no? Y a veces esa, a nivel de puesto de director, que es tu pregunta, es un poco lo más desagradable. ¿Y la mejor en cuestión de haber conseguido algo, cuál sería? Hay muchas. De las más intensas, cuando yo era director del Hospital de Torrelodones, que tienen allí una unidad de cuidados intensivos de neonatos, de recién nacidos, yo creo que la mejor fue cuando conseguimos sacar y le dimos el alta a una niña prematura que había nacido con 20 y poquitos semanas y que pesaba poco más que un filete de ternera cuando nació. Y cuando la ves allí, que era una cosa pues, un poquito más grande que esto, en una incubadora rodeada de 7000 bombas de medicación, un tubo, una sonda, el sensor, los monitores, y la veíamos ahí días y días, y de repente tenía una complicación y se infectaba y haciendo motoras y tal. Y el día que se la llevó su madre por allí del hospital, yo creo que eso es, vamos, o sea, es de las mejores sensaciones que puede tener alguien como médico, y en ese sentido sí, igualmente como director, porque todos esos recursos que a mí me pedían los pediatras en este caso para poder sacar a la niña, pues los fuimos proporcionando, y la verdad es que bueno, todavía me dan escalofríos de ¿La habéis contar. vuelto a ver por el hospital a la niña o no? Sí, porque Y además imagino en los hospitales esos son gente famosa. En San Chinarro yo empecé como adjunto a la dirección, no como director, ¿no? Un poco el puesto este que te comentaba antes. Luego fui a Torrelodones y luego volví. En mi primera etapa en San Chinarro tuvimos un paciente, un chico joven, Moisés, no me olvidaré de su nombre, con una leucemia terrorífica, y que estuvo ingresado en cuidados intensivos, yo creo que fueron casi 8 meses. Y yo recuerdo que pasaba dando la vuelta esa, ¿no? Pasas por todas las unidades y pasaba por la UCI, y entonces me contaban, y Moisés y tal. Y claro, había días que yo decía, madre mía, ¿y por qué no se lo llevará ya? Porque es que qué sufrimiento, qué espanto era, y ahí necesitamos plaquetas para transfundirle 1000 bolsas al día, no sé qué. Y Moisés salió, se curó de su leucemia, además, porque realmente se le diagnosticó la leucemia, le dimos el primer ciclo de tratamiento, y con ese ciclo hizo una reacción terrible, que es la que le estuvo 8 meses en la UCI, y después de haberle visto, pero vamos, o sea, malo no, malísimo, o sea, yo creo que es de los pacientes más malos que he visto nunca, igualmente rodeado de todo, el chico salió, y cada vez que viene nos abrazamos, nos vamos, le vitoreamos, es una alegría tremenda. No sé si tú has trabajado en un quirófano, pero si hay una complicación durante la operación, ¿cómo se actúa? Pues mira, el quirófano, volviendo a lo de las series de la tele, por eso te decía Anatomía de Grey, que es bastante fidedigna, ¿no? Porque el ambiente que hay en un quirófano suele ser bastante relajado. Iba a decir festivo, pero luego se van a enfadar. Pero quiere decir que se escucha música y se hablan de cosas, y quiere decir que estás operando indudablemente, pero es necesario que haya un ambiente relajado. No es la imagen clásica de sudor, pinzas, bisturí, así y tal, porque no. Ahora, cuando hay una complicación, sí que es cierto que es una estructura de trabajo en la que todo el mundo sabe lo que tiene que hacer. Entonces, cuando hay una complicación en el sentido pues que se puede romper un vaso sanguíneo y hay un sangrado, etcétera, etcétera, es sorprendente ver cómo rápidamente todo el mundo sabe qué es lo que tiene que hacer. El cirujano pide, la enfermera se lo da, avisan a quien sea, es decir, y eso está muy... Para eso hay mucha formación, es decir, los médicos, otra de las cosas que hablábamos antes del estudio, es que tú tienes que reciclarte continuamente en ciertas técnicas y en ciertas situaciones, hacer simulacros, un poco por decirlo de alguna manera, y entonces pues para eso hay esa formación, para que cuando llega el momento, que no es muy habitual, todo el mundo sepa qué pasa. Bueno, una última pregunta antes de terminar la entrevista. Ya por último, para nosotros los que estamos interesados en el campo de la medicina, ¿qué características ves necesarias para ser un buen doctor? Pues mira, vocación, humanidad,
para ser un buen médico, que no o sea, yo creo que cualquiera puede ser, lo decía antes, técnico en biología humana, cualquiera. Eso es estudiar y es saber y bueno, pues eso está en los libros, la parte técnica. Pero hay mucha diferencia entre los técnicos de biología humana y los médicos. Desgraciadamente, no todo el mundo que tiene una bata y trabaja, pues es médico. La gran mayoría sí, por supuesto, porque si no, no puedes entender el oficio. Pero tienes que tener la vocación y tienes que tener mucha capacidad de sacrificio y mucha empatía. Tienes que ponerte mucho en el lugar del enfermo, de la familia. Las situaciones son muy extremas y saber que siempre vas a ser una referencia. Lo hablábamos antes, es decir, en cualquier momento, en tu trabajo y en tu descanso, y siempre, pues menganito, el médico, pues sí, venga, llámale, dile qué tal, dile no sé qué. Sí. El resto es estudiar, 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 y hay que saber que te vas a sacrificar mucho más que otros. Pero bueno, si lo tienes claro y te gusta, sobre todo si te gusta, si algo te gusta, vea por ello, sea lo que sea. Si es medicina, pues fenomenal, medicina. Pero si realmente tienes esa vocación y esa atracción, vea por ello. Porque eso es lo que te va a hacer ser buen médico. Vale, muchas gracias. A vosotros. Pues muchas gracias, Carlos, por esta larga charla. Creo que ha sido entretenida. Hemos aprendido mucho, cortísima. Y bueno, la verdad es que nos has contado muchas cosas muy interesantes. Yo me quedo con un detalle, aparte del detalle de Whitney Houston, que te marcó tanto. Tremendo, no lo he superado todavía. Pero me quedo, aparte del tema de la curiosidad, la vocación, por supuesto, me ha gustado mucho una cosa que has dicho y que creo que es real, que es que la enfermedad iguala mucho. Sí. O sea, efectivamente, en la vida da igual el dinero, lo que puedas tener, más recursos, menos recursos. A la hora de la enfermedad somos todos iguales y por eso es tan importante la labor que juega la medicina y los médicos en la sociedad. Muchas gracias, espero que hayas disfrutado y esperamos verte por aquí pronto. Muchas gracias, a vuestra disposición estoy. Gracias. Despedimos el programa. Muchísimas gracias, doctor, por habernos honrado con su visita. Gracias, chicos. Y por supuesto, gracias, Sonia, por tu excepcional trabajo. A vosotros. Hasta el próximo programa. Hasta luego.